Es un privilegio muy importante. Antes de compartir la enseñanza que el Señor hoy nos quiere traer, permítame bendecirles a través de la palabra de Dios, y dice así: alabaré al Señor pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Anímense en todos los desalentados. Alabemos junto al Señor y ensalcemos su nombre. Porque clamé a Él y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Otros también estaban radiantes por lo que Él había hecho por ellos. No estaban cabizbajos ni avergonzados. Este pobre clamó al Señor. El Señor lo escuchó y lo libró de todas sus tribulaciones, porque el ángel del Señor guarda y libra a todos los que le reverencian. Pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Comprueben por experiencia propia cómo se derraman sus misericordias sobre todos los que confían en Él. Si pertenecemos al Señor, reverencienlo, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Hasta los fuertes leoncillos a veces padecen hambre, pero los que reverenciamos al Señor jamás careceremos de bien alguno. Vengan hijos e hijas, escúchenme y dejen que les enseñe la importancia de confiar en el Señor y temerle. ¿Desean larga y próspera vida? Pues cuidado con la lengua, no mientan. Apártense de todo pecado conocido y dediquen el tiempo a hacer el bien. Procuren vivir en paz con todo el mundo, esfuércense en ello, porque los ojos del Señor observan detenidamente a los que viven como se debe y pone atención cuando claman a Él. Pero el Señor ha resuelto borrar de la tierra hasta el recuerdo de los malvados. Sí, el Señor escucha al bueno cuando le pide ayuda y lo libra de todas sus tribulaciones. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Libra a los que humildemente lamentan su pecado. El cristiano bueno no está libre de tribulaciones. También tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. Hasta de accidentes lo libra Dios. El malvado ciertamente le reverenciará, le vendrán calamidades. Grandes penas esperan a quienes detestan a los buenos, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Cuantos en Él se refugian recibirán amplio perdón. Ese es el Salmo 34 en esta versión parafraseada. A veces, por el costumbre que tenemos, a veces se nos olvida la importancia de ciertas cosas. Cuando escuchamos y hablamos y nos dicen, con el tiempo parece que la importancia de algo se va diseminando, se va perdiendo poco a poco. Quiero que leamos en Marcos capítulo 13, versículo 1. Dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. La palabra dice que un día Jesús estaba saliendo del templo. Yo quiero hablarles sobre el templo. Y ha sido mi oración porque al final de la enseñanza, muchos de nosotros, y que cada uno de nosotros tengamos un cambio en nuestra propia vida. Hoy vamos a ver lo que significa el templo para Dios, el templo para el pueblo de Israel y el templo para nosotros, su iglesia, los cristianos. Tomé algunos significados de lo que es el templo del diccionario Larousse, de la lengua castellana, y del diccionario enciclopédico bíblico. Dice así: el templo, lugar donde vive Dios. Templo, lugar único donde se adora a Dios. Y templo, lugar de reunión con Dios y donde Dios nos habla. Dios siempre ha querido hablar a sus criaturas. Eso está en el corazón de Dios. Y lo vemos desde el principio en el Edén. Vemos a través de la palabra de Dios cómo Adán y Eva hablaban con Dios. No nos dice la Biblia cuánto tiempo duraron hablando con Dios,
Pero yo creo que eso no fue ni un día, ni una semana, ni un mes. Fue tiempo donde ellos hablaban con Dios, escuchaban a Dios, recibían de Dios y hacían las cosas de Dios. Pero llegó un día en que simplemente desobedecieron a Dios por una sola cosita que el Señor les pidió. Y por esa desobediencia, Dios tomó a Adán y a Eva, los sacó del Edén. Y hasta el día de hoy ese Edén tan hermoso desapareció. No existe sobre la faz de la tierra. Tiempos después, par de años, muchos años después, cuando Dios estaba sacando a su pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a que pasaran el desierto para ir a la tierra prometida, y el mismo pueblo escogido por Dios se rebelaba en su corazón contra Dios, y entonces Dios tomó de que ese pueblo durara 40 años dándole vueltas al mismo desierto. Pero al principio Dios le dijo a Moisés: hazme un tabernáculo, hazme un lugar donde yo baje y hable con ustedes, un tabernáculo movible, un tabernáculo en el cual Dios le dijo a Moisés cómo debería de hacerlo, la clase de pieles, los colores de pieles, cómo se iba a construir, cómo se iba a levantar, cómo se iba a bajar, cómo se iba a transportar. Y como Dios lo ordenó, el pueblo lo hacía. Dice la palabra de Dios que la nube del Señor, la nube bajaba y el Señor bajaba allí al tabernáculo, y todo el pueblo sabía que ahí estaba Dios, y Moisés iba, hablaba con Dios y le traía al pueblo las palabras que quería. Cuando entraron a la tierra prometida, cuando pasó el pueblo de Israel el río Jordán y entraron a la tierra prometida y empezaron a luchar, empezaron a limpiar toda esa tierra de todas aquellas naciones, tribus que estaban totalmente contrarias a la moral de Dios, ellos llevaban el tabernáculo. Y en el tabernáculo ellos tenían como el poder, tenían como la seguridad de que Dios estaba con ellos, y por eso el pueblo de Israel fue ganando, luchando, fue ganando, y fue de una manera especial limpiando toda aquella tierra prometida para que el pueblo viviera. Pero el pueblo siempre ha sido rebelde. El ser humano ha sido rebelde contra Dios. Y en un momento dado al pueblo se le ocurrió decirle allí al sacerdote y profeta Samuel: mire, nosotros ya no queremos más que Dios nos dirija. Nosotros queremos un rey. Por más que Samuel les dijo lo que el rey iba a hacer, queremos un rey. Y Dios le dio el primer rey a Saúl. Saúl también desobedeció a Dios y al tiempo, a los años, murió, y Dios se levantó al rey David. Y David empezó a luchar y a tener guerras, y empezó con el tiempo, toda guerra que empezaba, toda lucha que tenía, el Señor lo protegía, lo cuidaba a su pueblo. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel tenía paz. No tenía enemigos a su alrededor. Todos querían estar a la paz con el pueblo de Israel. Y entonces en el corazón del rey David le nació construir un templo para Dios. Y Dios le dijo: no, David, tú no me construirás el templo porque tus manos están manchadas de sangre. Pero tu hijo Salomón sí me va a construir el templo. Y Dios inspiró al rey David, y David escribió detalle por detalle cómo era que se debía de construir ese templo, medidas, situaciones, todas las cosas que Dios escribió, el rey David se las dejó a su hijo Salomón. Y es cuando el rey Salomón construyó aquel templo tan hermoso. Dice que
En el 4.º año de su reinado empezó la obra del rey Salomón y la terminó 7 años después. Y esa era la primera vez en que el pueblo judío tenía un templo quieto, un lugar específico a donde ir a adorar y a llevar sus ofrendas, sus diezmos y sus sacrificios de sangre de animales por sus pecados. ¿Cómo era ese templo? Permítanme leerles cómo era ese templo en esta versión parafraseada, por favor. Dice así: en la primavera del 4.º año del reinado de Salomón se comenzó la edificación misma del templo. Habían transcurrido 480 años desde que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto. El templo tenía 31 metros y medio de largo, 10 metros y medio de ancho y 15 metros y 3/4 de alto. A lo largo del frente del templo había un pórtico de 10 metros y medio de largo y 5 metros y 1/4 de ancho. Llevaba ventanas estrechas en todo su contorno. A lo largo de los muros a ambos costados del templo se construyeron salas anexas. Estas salas tenían 3 pisos de alto, siendo el piso bajo de 2 metros 62 de ancho, el segundo piso de 3 metros 15 de ancho y el piso superior de 3 metros 67 de ancho. Las salas estaban conectadas a los muros del templo por vigas que descansaban sobre bloques edificados fuera de las murallas, a fin de que las vigas no fueran insertadas en las murallas mismas. Las piedras usadas en la construcción del templo eran completamente labradas en la cantera, de modo que toda la estructura fue edificada sin que se oyera ningún sonido de martillo, de hacha o de otra herramienta en el lugar del edificio. Aquí hay un punto muy importante. Es factible que aquí en medio de la reunión hayan muchas personas que trabajan en las edificaciones, que son constructores. Y ellos saben, y nosotros sabemos por experiencia, que cualquier arreglo que hacemos en la casa, lo que se escuchan son sonidos de martillo, de porra, de lo que sea. Pero quiero decirle, familia, primer punto importante: ese templo tan majestuoso como lo vamos a ver, duró 7 años la construcción y nunca se escuchó el ruido de un martillo en 7 años. Para que empecemos a ver cómo fue construido ese templo. Sigo leyendo. La entrada a la sala contigua del templo estaba en el costado derecho del templo y por medio de escaleras de caracol se podía subir al segundo piso. Un segundo tramo de escaleras servía para subir hasta el tercero. Después de acabado el templo, Salomón lo cubrió con vigas y tablones de cedro. Como ya se ha dicho, había un anexo a cada lado del edificio, unido a los muros del templo por medio de vigas de cedro. Cada piso del anexo tenía 2 metros 62 de alto. Entonces Jehová envió este mensaje a Salomón acerca del templo que estaba edificando: si haces lo que yo te diga y sigues todos mis mandamientos e instrucciones, cumpliré lo que le prometí a David tu padre. Viviré en medio del pueblo de Israel y jamás lo abandonaré. Finalmente el templo quedó construido. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, fue recubierto con cedro y los pisos fueron hechos de tablas de ciprés. La sala interior de 10 metros y medio que quedaba al fondo del templo, el lugar santísimo, también fue cubierto desde el piso hasta el techo con madera de cedro. El resto del templo tenía 21 metros de largo. El templo estaba cubierto de cedro por dentro y la madera estaba tallada con diseños de flores abiertas y en botón. El arca del pacto de Jehová estaba en la sala interior. Este santuario interior tenía 10 metros y medio de largo, 10 metros y medio de ancho y 10 metros y medio de alto. Sus muros y el cielo estaban recubiertos de oro fino puro, y Salomón hizo un altar de madera de cedro para esta sala. Recubrió de oro puro el interior del resto del templo, incluyendo el altar de cedro, e hizo cadenas fuertes de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Dentro del santuario interior, Salomón colocó 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 5 metros y 1/4 de alto.
Fueron colocados de modo que sus alas extendidas llegaban de pared a pared y tocaban entre sí el centro de la sala. Cada ala tenía 2,62 metros, de modo que cada querubín medía 5,25 metros de ala a ala. Los dos eran idénticos en todas sus dimensiones y cada uno fue recubierto de oro fino. En todas las paredes del templo fueron talladas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y el piso de ambas alas fue cubierto de oro macizo. La entrada al santuario interior tenía postes que con el dintel formaban 5 lados y ángulos, y sus 2 puertas de madera de olivo fueron talladas con querubines, palmeras y flores abiertas, todo recubierto de oro fino. Luego hizo postes cuadrados de madera de olivo para la entrada del templo. Habían 2 puertas plegables de madera de ciprés, y cada puerta tenía bisagras de modo que podía plegarse sobre sí misma. Estas puertas fueron talladas con querubines, palmeras y flores abiertas, y fueron cuidadosamente recubiertas con oro fino puro. El muro del patio interior tenía 3 hileras de piedra labrada y 1 hilera de vigas de cedro. El cimiento del templo fue colocado en el mes de mayo, en el 4º año del reinado de Salomón, y todo el edificio fue contemplado en todos sus detalles en noviembre del año 11º de su reinado. Tardaron pues 7 años en edificarlo. Todos los utensilios y unceres usados en el templo fueron hechos de oro macizo. Esto incluía el altar, la mesa de los panes de proposición, los candelabros, 5 a la derecha y 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, las flores, las lámparas, las tenazas, los cántaros, las despabiladeras, las tazas, las cucharillas, los incensarios, los quiciales de las puertas del lugar santísimo y de la entrada principal del templo. Todo esto fue hecho de oro macizo. En este capítulo vemos cómo fue construido ese templo. Y yo le quiero pedir a usted, familia, 15 segundos nada más. Quiero que en estos 15 segundos que pasan volando, vamos a cerrar nuestros ojitos y todo lo que tú ves en este templo, no lo vea tal como es, sino véalo todo en oro. Donde tú estás parado, donde tú estás sentado, todo lo que existe es de oro cubierto todo. Permítame, familia, cerremos nuestros ojitos 15 segundos y trate de cubrir este templo todo en oro, absolutamente todo en oro. Gracias, Señor. Si tú tuviste una pequeña visión de todo esto que es oro, así era el templo que el Señor mismo permitió que Salomón le construyera. Pero durante el tiempo de la monarquía, es decir, el tiempo de los reyes en el pueblo de Israel, es decir, cuando Israel era gobernada por los reyes, el templo pasó por varios periodos de profanación y de restauración. Durante el reinado del rey Roboam fue saqueado el templo por Sisac, rey de Egipto, y fue restaurado por el rey Asa. Tiempos después el rey Acaz tomó utensilios de oro del templo y se los envió al rey de Siria para que no lo invadiera y cerró las puertas del templo. Voy a leerles porque a veces uno no cree esto que está pasando. Segunda de Crónicas 28-24 dice: el rey sacó las vasijas de oro del templo, las destruyó y clausuró la puerta del templo para que nadie pudiera entrar a adorar allí. Mire lo que ha ido pasando con ese hermoso templo. ¿Y todo por qué? Porque nosotros los seres humanos, sin querer y sin darnos cuenta, nos rebelamos mucho contra nuestro amado Dios, contra su palabra, contra la moral que Él nos quiere enseñar. Su hijo Ezequías, el rey, reparó y santificó el templo una vez más, pero su hijo Manasés profanó el templo. Este rey Manasés fue el rey que más daño hizo, es el rey que más profanó el templo de Dios. Y lo voy a leer para que podamos tener una pequeña enseñanza. Dice así:
Nuevo rey de Judá, Manasés. Edad al comienzo de su reinado, 12 años. Duración de su reinado, 55 años en Jerusalén. Nombre de su madre, Epsiba. Carácter de su reinado, malo. Imitó las prácticas abominables de las naciones que fueron arrojadas de la tierra para dejarle lugar al pueblo de Israel. Reedificó los santuarios de las colinas que su padre Ezequías había destruido. Edificó altares a Baal e hizo una abominable imagen de acera, tal como lo había hecho Acab, rey de Israel. Levantó altares al dios Sol, a la dios Luna y a los dioses de las estrellas en el templo de Jehová. Eso es lo que hoy en día conocemos como el horóscopo. Precisamente en la ciudad y edificio que Jehová había elegido para honrar su propio nombre. Además hizo quemar en un altar pagano a uno de sus propios hijos. Practicó la magia negra y la adivinación y patrocinó a medium y adivinos. En fin, que hizo cuanto el Señor desaprueba y el Señor se airó con él. Manasés llegó a colocar una abominable imagen de acera en el templo, lugar del cual Jehová había dicho a David y a Salomón: yo pondré para siempre mi nombre en este templo y en Jerusalén, ciudad que he escogido de entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Si el pueblo de Israel sigue los mandamientos que di por medio de Moisés, yo jamás los expulsaré de la tierra que di a sus padres. Pero el pueblo no quiso escuchar a Jehová. Siempre el pueblo, de alguna forma, quiere no seguir escuchando al Señor. Permítame leer acá, dice así. Manasés solo tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero su reinado fue malo porque fomentó la adoración de los ídolos paganos entre el pueblo, los ídolos de las naciones que Jehová destruyó cuando su pueblo entró en la tierra. Reedificó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado, los altares de Baal, e hizo imágenes de acera, del sol, la luna y las estrellas, el horóscopo. Aún construyó altares paganos en los atrios del templo de Jehová, a fin de adorar al sol, a la luna y a las estrellas, en el lugar mismo donde Jehová había dicho que su nombre sería honrado para siempre. Además, ofreció a sus hijos en holocausto en el valle de Hinnom, y consultó a espiritistas, adivinos y encantadores, y fomentó toda suerte de mal, por lo que la ira de Jehová se encendió. Colocó un ídolo en el mismo templo de Dios, cuando Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: seré honrado en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre las demás ciudades de Israel. Y si obedecen los mandamientos que di por medio de Moisés, jamás desalojaré a Israel de la tierra que di a sus antepasados. Pero Manasés hizo que el pueblo de Judá y Jerusalén hicieran males mayores que los de las naciones que Jehová había destruido cuando Israel entró en la tierra. Jehová habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Josías, nieto del rey Manasés, tiempo después reparó el templo, pero la idolatría, la vida desordenada y pecadora del pueblo continuó hasta que Dios mismo permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyera totalmente el templo. 50 años después, el rey Ciro de Babilonia permitió al pueblo judío volver a reconstruir en Jerusalén el templo. Después Nehemías lo reconstruyó, pero sin oro ni belleza. ¿Qué significado tenía el templo para el pueblo de Israel? Dos significados muy importantes. Primero, allí ellos tenían la presencia y la protección de Dios para todo el pueblo. Y dos, en el templo sucedían dos importantes ceremonias. La primera ceremonia, los sacrificios de animales que las personas llevaban todos los días por sus pecados. El sacerdote ofrecía esos animales como estaba escrito, y entonces la persona simplemente quedaba con los pecados tapados, en una palabra, digamos, los perdonados, tapados. Y durante todo el año la gente llevaba de acuerdo a sus pecados. Que yo era un adúltero, llevaba de acuerdo al dinero que tuviera, un becerro, una ovejita,
unos palominos, se los llevaban al sacerdote, el sacerdote hacía el oficio o los ofrecía tal cual como estaba escrito en la ley, y la persona decía, ay, quedé libre. Y era la verdad, porque Dios había dicho que por la sangre del animal que llevaran, sus pecados serían tapados, perdonados. Pero había también un día muy importante, que era el día de la expiación, que era un solo día al año en el cual el sumo sacerdote hacía ofrendas por él y llevaba un animal para hacer ofrendas por todo el pueblo. Y si el sacerdote hacía las cosas tal cual como estaban ordenadas por el Señor, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo, en el lugar donde estuvieran, quedaban limpios de pecado. Y la gente gritaba. Era muy importante el templo por eso. En toda la historia de Israel nunca hubo dos templos, solamente hubo un solo templo. Para el pueblo judío el templo simbolizaba la presencia de Dios, pero solo si el pueblo de Dios rechazaba a todos los demás dioses, estatuas, figuras, fiestas paganas, creencias o tradiciones de la cultura antigua o de la época en que estuviesen viviendo. Quiero leerles algo muy importante que a veces se nos pasa por alto. Dice: pero Jehová no desistió de su gran ira contra Judá, causada por los males del rey Manasés, porque Jehová había dicho: yo destruiré a Judá de la manera que destruí a Israel, y desecharé a Jerusalén como ciudad escogida, y el templo que dije que era mío lo destruiré. Y por eso Dios permitió que Nabucodonosor fuera y destruyera el templo. No quedó piedra sobre piedra, oro no apareció por ningún lugar. Todas esas cosas importantes que estaban fueron saqueadas, y el pueblo de Israel quedó sin aquel templo. Pero quiero que recuerden esto, amada familia: Dios, tu Dios, mi Dios, el Dios de la Biblia, siempre ha deseado hablar con sus criaturas. En el Edén Dios hablaba con Adán y Eva, y recordemos que en ese momento toda la humanidad de la tierra eran dos personas. Luego Dios hablaba con toda la humanidad ahí, y ellos se rebelaron, no le hicieron caso, y Dios los sacó del Edén, y el Edén pues desapareció. Luego tenemos ese tabernáculo que el Señor hizo allí en el desierto, tabernáculo movible donde Dios bajaba y el pueblo veía que ahí estaba Dios. Entró ese tabernáculo, pero tampoco, ya no existe ese lugar. Después vemos a ese templo de Salomón, ese templo tan importante que nunca se ha hecho ni se hará algo semejante a eso. Es que imaginémonos todo esto, no imaginemos paredes ni colores, todo absolutamente oro fino, oro refulgente, oro especial. Y en ese momento no estaban las técnicas como para hacer laminillas de oro tan finas. Era oro que tenía que ser fundido. Dicen los estudiosos que por lo menos debería tener medio centímetro de ancho cada una de las tiras o cosas de oro para poder cubrir, para que se pudiera. Luego había oro en abundancia, todo oro, oro, oro. El piso, las sillas, todo lo que ustedes vieran era oro. Y nada de eso quedó. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo. Entonces vemos el significado del templo para Dios es que Dios quiere hablar con nosotros en el templo. El significado del templo para el pueblo judío ya lo vimos, tan importante. Ahora, amada familia, lo importante es el significado del templo para nosotros, los cristianos. El significado del templo para cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar y que formamos la iglesia del Buen Samaritano. ¿Cuál es el significado? Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice esta versión parafraseada. Pero hoy no solamente mora el Espíritu Santo en la iglesia, sino que Él vive y mora en cada templo vivo, es decir, dentro de cada uno de nosotros los creyentes. Dios siempre ha querido tener un lugar para hablar con nosotros. Dios siempre lo ha deseado. Y hoy más que nunca, amada familia, podemos escuchar de la Iglesia Universal en toda la tierra, ya sea por ahí en Pakistán, donde creemos que no hay cristianos, y sí los hay, en Mongolia, en el África, en Asia, no sé, por todas partes. El Espíritu Santo está dando un mensaje. Hace 50 años atrás el mensaje que escuchaba la iglesia es: el Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. Hace 50 años escuchamos: el Señor Jesús viene pronto. Hoy el mensaje ya no es así. Hoy el mensaje es: el Señor viene. El Señor viene. ¿Saben por qué, amada familia? Porque la venida del Señor Jesús está aquí a la vuelta de la esquina. Puede ser hoy en la noche, mañana, dentro de una semana, dentro de poco tiempo, porque no hay nada que diga que podamos ver para la venida del Señor Jesús. Tenemos detalles en la Biblia para el fin de los tiempos. Para eso sí hay detalles. Y la gran mayoría se han cumplido. Quedan 2 o 3 cositas por cumplirse para que este mundo se acabe. Pero para la venida del Señor Jesús no hay nada. Así es de que, amada familia, el Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Dios siempre ha querido tener un lugar para hablar con nosotros. El Edén, el tabernáculo, el templo de Salomón, pero a todos los destruyó Dios. Pero ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios se ha provisto del último templo, el cual Él no puede destruir, porque nuestro Señor Jesucristo lo compró. Y en ese nuevo templo vive el Espíritu Santo, y ese nuevo templo es el cuerpo de cada uno de nosotros. Mira, amada familia, con cariño, si usted ahí le puede hacer a su vecino así, ¿cómo se llama? ¿Es un pellizquito? ¿Pasito? Hágale a su vecino, por favor, con cariño. Y esposas, no aprovechen para hacerle duro a su esposo, no, señora. Un cariñito, pasito. Mire, familia, eso que usted tocó no es carne que se va a comer un gusano. Es el templo vivo donde vive Dios. No lo digo yo, lo dice Él, nuestro amado Dios. Ahora, Dios ha preparado para el final de los tiempos a este templo vivo que eres tú. Un templo al que Dios no va a destruir, porque está hecho a la imagen y semejanza de Él. Pero la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿qué es lo que usted y yo estamos haciendo con ese templo? ¡Ah, carambas! Algunos dicen: pastor, es que usted se volvió muy religioso. No, es que es la verdad. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos con este templo vivo? Y esa palabra que en el mundo corre de que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo es la mentira más grande, porque Cristo Jesús lo compró a usted y lo compró a gran precio, dio su sangre. Luego usted no es dueño de usted, usted le pertenece a Cristo Jesús, y eso que es su cuerpo, usted tiene que cuidar ese templo.
La Biblia nos dice por allí en 1 de Tesalonicenses 5:23 que cuidemos todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice hoy, tú tienes que aprender que ese templo que eres tú, el único responsable de ese templo, de la limpieza de ese templo, eres tú. No son los pastores, no son los líderes. La causa tampoco es de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la gente que está a su alrededor. No. Usted debe de ser consciente de que usted tiene un cuerpo con un espíritu, con un alma, un cuerpo que le pertenecen al Señor y que es el templo de Dios, y usted es el único responsable de cómo cuida, de cómo limpia ese cuerpo. Nadie más. Y empecemos por algo muy sencillo. Tenemos un cuerpo, eso que acaban ustedes de tocar. Esto es el estuche hermoso donde verdaderamente vive tu verdadero yo. Tu espíritu y tu alma viven ahí, en ese cuerpo. Ahí viven, ahí mora tu espíritu y tu alma. La pregunta es, ¿qué haces tú con ese cuerpo? Aquí en Miami, en algunos lugares, he ido y estamos almorzando y hay ensalada, y yo me ha gustado comer la ensalada de primero y luego pues las otras viandas, y de golpe yo veo que alguien las ensaladas ni las mira y le pregunto, oiga, mira, ¿y tú por qué no comes ensalada? No, pastor, a mí eso no me gusta, yo nunca he comido ensaladas. Pero lo veo que comen tortillas, comen harinas, comen arepas, comen mazamorra, comen de todo, harinas y harinas y harinas y harinas y harinas. Le digo, señores, ¿cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Ah? Conozco personas que las frutas, no, a mí no me gustan las frutas. Dios, ¿cómo así que no le gusta una linda pera, una manzana, una mandarina? No sé, tantas frutas hermosas que hay. No, es que a mí la fruta no me gusta. Pero cuando se toman un cafecito, los veo que le echan 3 y 4 cucharaditas de azúcar. Y yo me quedo mirando eso. Y de golpe digo, uy, hermano, ¿usted qué está tomando? No, es que eso es para que me sepa café. Le digo, ¿cuál café? Eso es lo que le sabe, es a pura azúcar, muchacho. ¿Me entiendes, hijos de Dios? Que solamente usted es responsable de lo que tú haces con el templo donde vive el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vestimos? No hay necesidad de ponernos nosotros que vestidos de Christian Dior, que Carolina Herrera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hablo a las damas, que se vistan decorosamente para el Señor. Pero hoy en día muchos de nosotros estamos pegados a la moda. Y entonces a veces uno ve, y perdóneme, no critico. No. Pero a veces uno ve unas muchachas que donde den un estornudo se le revienta un botón aquí por lo apretado que está. ¿Sí o no? Yo digo, ay Dios, que no me les dé un tos a esta muchacha, porque yo qué hago. Yo no quiero, damitas, que ustedes se vistan, para ser tan santas, con un vestido que sea del cuello desde aquí y una falda hasta los tobillos. No, eso no es santidad. Dios quiere que usted, damita, se vista decentemente y ordenadamente, que sea bonita, que sea linda para el Señor. Y a los varones igual. Hay algunos varones que... ¿Por qué la ropa? Yo se pregunto aquí, oye, hermano, ¿ustedes no aplanchan? No, pastor, eso ya pasó a la historia de aplanchar. Uno le hace así al pantalón y listo. Le digo, no, mano, yo me quedé viejo entonces, porque a mí me gusta
la camisita y el pantaloncito planchado que sea bonito, ¿ok? ¿Me entiende, familia? Salgámonos de ahí, vámonos para el alma. En el alma tú tienes la mente, los sentimientos, las emociones y tu voluntad. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo son tus pensamientos? En el templo del Señor, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Qué piensas? ¿Lujurias? No, pastor, yo no le hago nada a nadie, yo aquí sueño. Sí, ¿cómo que no le hace mal a nadie? Te estás haciendo el mal usted mismo. ¿Qué es lo que piensa? Uy, no, que esa vieja no sé qué, ojalá y se muere y se estrelle. ¿Qué estás pensando? ¿Qué están pensando? Recuerden que ese es templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Debes de cambiar tu forma de pensar, tus sentimientos y emociones y tu voluntad. En tu voluntad está la libertad que Dios nos ha dado. Y es donde usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a que tu voluntad sea una voluntad dirigida por Él para hacer las cosas del Señor. Amén. Y en el Espíritu, amigos, si tú eres una persona que ha recibido a Cristo de verdad en el corazón, la Biblia dice que tú has nacido de nuevo. Tu espíritu es nuevo. Luego, amada familia, Dios hoy está hablando a través de todo el mundo. El Señor viene. Ya no dice que pronto, sino viene. Y a usted y a mí nos corresponde cómo tener esto, el templo. Como cuando usted limpia tu casa, no la va a limpiar en un segundo, usted empieza a limpiar poco a poco. Yo quiero que a partir de hoy, amada familia, tú y yo empecemos a limpiar el templo del Señor poco a poco. Tú sabes qué tienes que sacar de aquí. Tú sabes, sáquelo, limpie, que cuando el Señor venga te consiga limpiando la casa y nos diga, ven, amado hijo, conmigo para el cielo. Pero que te consiga limpiando. No le haga caso al demonio. No le haga caso a los malos pensamientos que él te puede involucrar. Tú tienes que limpiar tu vida, tu templo, porque Él mora ahí y Él quiere hablar contigo y Él quiere hablar a través de ti a la gente. Hijos de Dios, hoy simplemente he querido hablar de una palabra tan conocida, el templo, pero que se ha perdido el significado del templo. Y tú eres el templo vivo donde mora Dios. Y tú tienes que cuidarlo y tienes que limpiarlo personalmente. Amén. Permítame, amada familia, ahí donde ustedes estén, si quieren inclinar tu rostro, quieren cerrar tus ojos, permítame orar. Amado Dios, humildemente te pedimos perdón, porque se nos ha olvidado, Señor, que yo soy el templo vivo donde tú vives. Perdónanos, amado Señor, porque hasta el día de hoy no hemos tenido una conciencia de que debemos de limpiar este templo, Señor. No con religiosidad, sino con un amor hacia ti, amado Dios. Perdónanos, mi Señor Jesús. Y enséñanos a limpiar el templo donde tú moras. Danos la fortaleza, Señor, de que cuando miremos en el espejo todos los días, no nos miremos nosotros, sino que digamos, tú eres el templo donde mora Dios y hoy vamos a limpiarlo de esto o de esto y a limpiar nuestro templo. Que cuando el Señor venga, nos consiga limpiando el templo y nos podamos ir con Él para el cielo, a la gran boda del Cordero con su iglesia. Por eso yo te bendigo, amada iglesia, y bendigo que el Espíritu Santo de Dios coloque en tu corazón, Él escriba que tú eres el templo vivo y que tú lo vas a limpiar día a día, momento a momento, porque el Señor quiere venir tan rápido como no lo esperamos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
sea sobre cada uno de nosotros. Y nunca nos olvidemos todos los días que somos el templo vivo donde vive y mora Dios. Amén, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, ¿saben cuál es la misión de nuestra iglesia? A muchos de ustedes se la deben saber ya de memoria. Pero la misión es esta: guiar a las personas a una relación personal y creciente con Jesús. Y estamos convencidos que una relación personal y creciente con Jesús es la que nos ayuda a hacer lo que escuchamos hoy a través del mensaje, a cuidar nuestro templo, la relación personal. Normalmente, yo nací en una iglesia, muchos de ustedes conocen mi historia, pero desde que tenía 6 meses mi papá se fue a prepararse para ser pastor. Nací en la iglesia todos los domingos, lunes, martes, miércoles. En aquel tiempo teníamos servicio todos los días de la semana, así que imagínense. Y a veces por la tradición y por las costumbres llegamos a pensar que por la cantidad que vamos a la iglesia, por las cosas que hacemos, inclusive se mencionaron algunas cosas hoy, a través del vestido quizás aparentamos ser algo, pero nos hemos dado cuenta, hermanos, que lo que realmente transforma y cambia nuestros corazones es la relación personal con Dios. Y el Espíritu de Dios, que es donde, ¿verdad?, el que mora en el templo, es el que nos dice a nosotros exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso nosotros como iglesia queremos ayudarle a cada uno de ustedes a tener una relación personal con Dios. Me encantan las palabras que dijo nuestro pastor hace unos años atrás. La relación, más que las reglas, es lo que dicta nuestra conducta. Cuando nosotros tenemos una relación personal y creciente con Jesús, hermanos, todas las cosas caen. ¿Recuerdan un hombre como Zaqueo? Imagínense que alguien se le hubiera acercado a Zaqueo, o Jesús se hubiera encontrado con Zaqueo y le dice: Zaqueo, estás robando, quiero que dejes de robar. Zaqueo, quiero que le devuelvas todo lo que tú le has robado a todas las personas. Imagínense que Jesús se hubiera acercado así a Zaqueo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús le dijo: Zaqueo, quiero comer contigo en la casa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Estableció una relación personal con Zaqueo. Y la relación personal con Zaqueo hizo que al cabo de unas horas o días, que fue lo que se pasó el Señor Jesús con él, de pronto Zaqueo se levantó y dice: yo tengo que cambiar, algo ahí diferente. Y hizo una transformación en su vida de acuerdo a la relación personal con Jesús. Por eso nosotros, hermanos, creemos tanto en esto. Esa es la misión de nuestra iglesia. Le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo hasta aquí, y vamos a orar y así ser despedidos. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de venir en esta mañana a alabarte, a escuchar tu palabra, y ahora en este momento la oportunidad que tú nos das de ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor, a través del mundo. Recibe esta ofrenda, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada dador que en este momento se esfuerza para bendecir tu obra y nuestro esfuerzo, Señor, de expandir tu reino a través del mundo. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.